Hola, queridos amigos, bienvenidos una vez más a Senderos de Esperanza RD. Hoy quiero hacerles una pregunta que va a definir el rumbo de este mensaje. ¿Qué harías si tu jefe, tu gobierno, tu familia o toda la sociedad te exigiera hacer algo que contradice completamente tus convicciones más profundas y la consecuencia de decir no fuera perder tu trabajo, tu posición, tu reputación o incluso tu vida? Porque eso es exactamente lo que enfrentaron tres jóvenes hebreos, cuya historia vamos a explorar hoy. Una narrativa tan dramática, tan cinematográfica, tan llena de valentía sobrenatural, que literalmente te va a dejar sin aliento, y al final de este mensaje vas a entender por qué a veces la respuesta más espiritual que puedes dar es un no rotundo, aunque te cueste todo. Estamos en el libro de Daniel capítulo 3, en la poderosa nación de Babilonia, el imperio más grande del mundo conocido en ese tiempo, gobernado por el rey Nabucodonosor, quien acababa de conquistar a Jerusalén y había llevado cautivos a los jóvenes más brillantes de Israel, entre ellos 4 jóvenes excepcionales, Daniel y sus 3 amigos, cuyos nombres hebreos eran Ananías, Misael y Azarías, pero que los babilonios renombraron Sadrac, Mesac y Abed-nego, tratando de borrar su identidad judía y asimilarlos a la cultura pagana. Y aquí es donde la historia se vuelve absolutamente dramática. El rey Nabucodonosor, en el pico de su orgullo y poder, decide construir una estatua masiva de oro puro. El texto nos dice que medía 60 codos de alto y 6 codos de ancho, que traducido a medidas modernas significa aproximadamente 27 metros de altura por casi 3 metros de ancho. Una estructura colosal, impresionante, imposible de ignorar, y la levanta en la llanura de Dura para que todos la vean desde kilómetros de distancia. Pero la estatua en sí misma no era el problema. El problema era el decreto que acompañaba a la estatua. Nabucodonosor envió mensajeros por todo el imperio, convocando a todos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que vinieran a la dedicación de esta imagen. Y cuando todos estaban reunidos frente a la estatua, un heraldo proclamó en voz alta: «Pueblos, naciones y lenguas, a vosotros se os manda, cuando oigáis el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo». Lean eso de nuevo lentamente porque la implicación es devastadora. Esto no era una sugerencia, no era una invitación opcional, no era una recomendación cultural. Era una orden imperial absoluta con consecuencia de muerte inmediata para cualquiera que se resistiera, y la forma de ejecución no era rápida ni misericordiosa, era ser lanzado vivo en un horno de fuego ardiendo. Una muerte agonizante diseñada específicamente para aterrorizar a cualquiera que considerara la desobediencia. Entonces, llega el momento crítico. Suenan las bocinas, las flautas, los tamboriles, las arpas. Todos los instrumentos musicales resuenan simultáneamente, y en un movimiento sincronizado masivo, miles y miles de personas de todas las naciones, lenguas y pueblos se postran ante la estatua de oro en adoración obligada. El suelo está cubierto de cuerpos inclinados en sumisión total al decreto imperial. Pero en medio de esa multitud prostrada, hay 3 hombres que permanecen de pie, 3 jóvenes hebreos que se niegan a doblar sus rodillas. Sadrac, Mesac y Abed-nego están parados en una declaración silenciosa pero absoluta de que hay lealtades que están por encima de los decretos humanos, que hay convicciones que no se negocian aunque cuesten la vida.
que hay un Dios al que le deben adoración exclusiva y ninguna amenaza terrenal los va a hacer comprometer esa devoción. Y obviamente esta desobediencia pública no pasa desapercibida. Algunos caldeos que probablemente tenían envidia de las posiciones elevadas que estos jóvenes hebreos habían alcanzado en el gobierno babilónico, se acercan inmediatamente al rey y lo acusan diciendo: «Oh rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley, que todo hombre que oyere el son de la bocina y de toda clase de música se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado». Y cuando Nabucodonosor escucha esto, su reacción es exactamente lo que esperarías de un rey absolutista cuya autoridad acaba de ser desafiada públicamente. El texto dice que se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra estos tres jóvenes, y los manda a traer inmediatamente para darles una última oportunidad, preguntándoles: «¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos?» Y aquí viene una de las respuestas más valientes, más llenas de fe, más absolutamente extraordinarias, registradas en toda la Escritura. Estos tres jóvenes le responden al rey más poderoso del mundo: «Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos ante ti en este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado». Deténganse en esa respuesta porque es absolutamente magistral en su estructura. Primero, declaran su fe en que Dios puede librarlos. Reconocen el poder soberano de Dios para rescatarlos si Él decide hacerlo. Segundo, expresan su confianza en que Dios probablemente los librará porque Él es fiel. Pero tercero, y esto es lo más poderoso, declaran que incluso si Dios no los libra, incluso si tienen que morir quemados vivos, aún así no van a comprometer su lealtad a Dios adorando la estatua. Su obediencia a Dios no está condicionada a que Dios los rescate. Están dispuestos a obedecer aunque les cueste la vida, y esa es fe genuina, fe que no negocia, fe que no pone condiciones a Dios. Y la reacción del rey es predecible. Se llena de furia absoluta. Ordena que calienten el horno 7 veces, más de lo acostumbrado, y manda a los hombres más vigorosos de su ejército que aten a Sadrach, Mesach y Abed-Nego y los lancen al horno. Y el horno estaba tan excesivamente caliente que los soldados que los lanzaron murieron instantáneamente por las llamas. Pero los tres jóvenes hebreos cayeron atados dentro del fuego ardiendo. Y entonces ocurre algo que hace que Nabucodonosor se levante apresuradamente asombrado de su trono. Él mira dentro del horno y pregunta a sus consejeros: ¿no echamos a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos responden: «Es verdad, oh rey». Y Nabucodonosor dice asombrado: «He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses». Este es el momento más dramático de toda la narrativa. Hay un cuarto hombre en el fuego con ellos.
alguien que Nabucodonosor reconoce como divino, alguien cuya apariencia es diferente, sobrenatural, glorioso, y los estudiosos bíblicos a través de los siglos han identificado a este cuarto hombre como una aparición preencarnada de Cristo, una teofanía, una manifestación visible del Hijo de Dios que descendió al horno para estar con sus siervos fieles en medio de su prueba más intensa. Y aquí está la verdad poderosa que necesitas grabar en tu corazón hoy. Dios no siempre te libra del fuego, pero siempre está contigo en el fuego. A veces Dios no quita la prueba, pero se mete en la prueba contigo. No siempre te rescata antes de la batalla, pero siempre pelea la batalla a tu lado. Entonces, Nabucodonosor se acerca a la puerta del horno ardiendo y grita: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Y cuando salen, todos los sátrapas, gobernadores, capitanes y consejeros del rey se juntan alrededor de ellos para ver este milagro extraordinario. El fuego no había tenido ningún poder sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego había en ellos. Lo único que el fuego había destruido eran las cuerdas que los ataban. Salieron más libres de lo que entraron, y la aplicación espiritual es profunda. A veces Dios permite que pases por el fuego no para destruirte, sino para quemar únicamente las ataduras que te tenían esclavizado. Y la historia termina con Nabucodonosor declarando: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Y promueve a los 3 jóvenes a posiciones aún más altas en la provincia de Babilonia, demostrando que Dios honra a quienes lo honran, incluso cuando ese honor requiere valentía radical. Permítanme cerrar con una oración poderosa basada en esta historia. Padre Celestial, dame la valentía de Sadrach, Mesach y Abed-nego para decir no cuando toda la multitud dice sí, para permanecer de pie cuando todos se inclinan, para mantener mis convicciones aunque me cueste mi posición, mi reputación o incluso mi vida. Señor, ayúdame a entender que mi obediencia a ti no puede estar condicionada a que tú me rescates de las consecuencias, que debo servirte fielmente, incluso si no me libras del fuego, porque mi lealtad es a ti, no a mis circunstancias. Y Padre, en los momentos donde me encuentre en el horno de prueba, en las temporadas donde el fuego esté 7 veces más caliente de lo normal, recuérdame que tú desciendes al fuego conmigo, que nunca camino solo por el valle de sombra de muerte, que siempre hay un cuarto hombre en mi fuego, y ese cuarto hombre es Cristo mismo. Gracias porque el fuego que debería destruirme solo quema las cuerdas que me atan. Gracias porque salgo más libre de lo que entré. Gracias porque tú me honras cuando te honro. Dame valentía radical para este tiempo, sabiduría para saber cuándo decir no, y fe inquebrantable para confiar en ti sin importar las consecuencias. En el nombre del cuarto hombre en el fuego, Jesucristo mi Señor. Amén.